Ser podcast. Ez da nire ahotsa, baina bai nire pentsamenduak. Horixe esan zuen Kepa Junkerak adimen artifizialaren bidez. 2024an Cadena Ser irratiaren mendeurrena zela eta Radio Bilbaon egin zioten elkarrizketa entzun ondoren. Elkarrizketa hartatik aurrera, pentsatu eta egiaztatu genuen Kepak duen hitz egiteko zaitasuna dela eta ez genuela berarekin hitz egiteko, galdetzeko eta urte hauetan guztietan izan dituen sentimenduak eta emozioak ezagutzeko aukerarik izan. Asko hitz egin zen Kepari buruz, baina gutxi hitz egin zen Keparekin. Orain inguruan dituen ahots guztiak batuta, erretratua osatu dugu. Kepa Junkeraren ahotsak. Lehen atala, bizitza partitura batean. Kepa desde pequeño era muy especial y con la música era con mucha creatividad. Nosotros empezamos a tocar el acordeón y pues teníamos que estudiar pues lo que ponía en la partitura y Kepa siempre se salía de la partitura. Y yo recuerdo, nosotros tocábamos el acordeón al lado de mi madre, nuestra casa era muy pequeñita y pues en la cocina hacíamos todo alrededor de mi ama. Y mi ama siempre le decía, Kepa la partitura, porque él siempre se salía de la partitura creando y haciendo. Nunca tocaba exactamente lo que ponía la partitura. Y mi madre no sabía música, pero sabía que no estaba tocando lo que aparecía ahí. Siempre le recuerdo a mi madre diciendo la partitura, Kepa la partitura. Yo no creo que se haya sentado a escribir partituras, yo creo que cogía la triqui y le salían las partituras. Pero que bueno, que sabía por dónde ir. Digamos que sus apuntes yo me imagino que los tendrá. Apuntes, que la partitura entera de principio a fin, no, yo creo que iba mucho, que tiene mucho eso que los músicos clásicos envidian un poco de los músicos, folclóricos, entre comillas, ¿no? De que es la improvisación, la capacidad de improvisación de crear melodías, o sea, que salen de dentro, ¿no? Que no es en un papel, sentarse en un papel. Para Kepa la música es un conjunto total. La partitura debe ser un trazado que pueda llevarnos a muy diferentes momentos, pero la visión global nunca debe dejar de buscar algo más bello, más interesante, más contrastado. No tiene fin y su impulso es fuerte, riguroso y cambiante. Es música global. No solo tocar la triquitisa, sino dar un viaje abierto donde todo puede ser siempre nuevo, creativo y total. Kepa es capaz de aunar a todos en una idea musical que desde su corazón sincero será transmitida con enorme energía. Él enseñó algo de una manera más abstracta, con números, pues poniendo pues el dedo gordo es el 1, el otro dedo pues tiene 2, el 3, 4, 5 y te pone las partituras, pues esta nota tocas con estos dedos, ¿no? Y están aquí, y es la fila de aquí, es así, se pone aquí arriba, bueno, una técnica así como muy abstracta que uno podría decir, joder, esto es aprender, no aprendes música, no sabes ni qué nota tocas, ¿no? Pero realmente aprendes otras cosas que quedan grabadas interiormente y luego te das cuenta qué notas son y ya tocas sin pensar en ello. No sabrá ni las notas que tocas, eso me pasa a mí también. Muchas veces toco la canción, ¿qué notas son? Pues no sé, pero sé que queda bien. Alemanak, frantsesak, portugesak, katalanak edo euskarak jatorrizko italiar formari eutsi diote idazkera magikoa musikarena, duen dokumentu berezi hori izendatzeko. Partitura literalki parte mutxoa da, dena esateko modu nahasi samarra. Todo está ligado a mi infancia en Recalde. Todo comenzó con la pandereta de mi aitite Román, que aún hoy me niego a arreglar. Me han recomendado muchos artesanos, pero yo no quiero cambiar ese parche. Muchos me quieren llevar por el camino correcto, piensan en mi bien, lo agradezco y sigo a lo mío, como con la pandereta. Atzamar bat altzaten dozunean, eta beste bat jeitsi, hasi mugimendua batera. Ze egiten badin baduzu, lehenengo jeitsi bat eta gero altzatu urrengo. Kepa Junkeraren etxean Bilboko Alde Zaharrean dago, bere eskolaren gainean, Lur soinuak.
Kepak iktusa izan zuen 2018an. Bere ahotsa ez da hau, baina adimen artifizialaren bidez birsortua entzutean berak behin esan zuen bezala, badira bere pentsamenduak. Aquella entrevista generó un momento muy bonito y especial, ¿no? Imagínate ver las caras de mis personas más cercanas escuchándome de nuevo, algunas incluso por primera vez como Norelis, mi cuidadora. Así ocurre muchas veces y si te soy sincero, así pasa también con la música, un lenguaje que tiene que ver mucho con los ojos de cada uno. Son cosas que se sienten, es difícil explicarlo. Fue un gran reto con un resultado inesperado. Kepak genio txarra eta umore ona ditu, gozoa eta txantxa gustatzen zaizkio, eta musikaz ari bada serio jartzen da. En mi casa había pocas cosas físicas, eso es cierto, pero había algo más importante, la fuerza de la música. El descubrimiento sucede, no eliges el momento. Y yo recuerdo que sentía cosas diferentes desde el primer momento en que aporreé un instrumento. Y también recuerdo que tocaba para mí, solo para mí, sin ni siquiera fijarme en el aporrear de los demás. Dagoeneko entzun diegu Maria Junkera Rebari, Sonia Navasi, Belgikako eriondoan funtsezkoa izan zen pertsona, Juan Jomena orkestra zuzendariari eta Keparen hasierako ikasleetako bati, Xabi Bilbaori. Zorrotza baina atsegina, gogo sortzailea. Hala dio Trikiti eskolen bidez bere txikitako nia gogoratzen duen heldu batek. Era estricto, pero te hacía ameno. Siendo un niño igual también tienes que enseñar diferente, ¿no? Igual si es mayor, pues es más fácil, no sé. A un niño le tienes que crear las ganas, ¿no? De tocar, mira esto, ¿no? Tiene que ser emocionante, ¿no? Y a mí yo nunca perdí la emoción, o sea, siempre iba contento a clase. Ez dago eskuzabaltasun handiagorik irakastea baino, ez dago irakasterik gaia jakin gabe. Ez dago partitura batean idatzea baino hezkuntza unibertsalagorik edo ez. Creo que es un ejemplo de hacer aquello que te apetece en cada momento, que es la premisa fundamental del músico. La premisa fundamental del músico para llegar además a la gente, como siempre llegó Kepa, es no ponerse cortapisas, no ponerse límites y creo que eso es lo más importante. Y Kepa es un ejemplo de eso, ¿no? De hacer con libertad, de crear con libertad absoluta. Askatasuna ostertz gisa defini daiteke, proiektu gisa, etorkizunari begiratzen badiogu. Baina orainean, Keparen estiloan, konbentzimendua da batez ere. Zune alabak badu hori definitzeko modu berezia. Es su personalidad, es tan cabezón, lo que quiere lo consigue, él va a poner todo para conseguir lo que quiere y también le caracteriza que es un poco mandón y le gusta que todo sea a su manera, entonces no sé cómo lo consigue, pero lo hace, manejar a todo el mundo. Einsteinek esan zuen energia atomikoa baino indartsuagoa dela borondatea eta horrek antza ez du musikarako bakarrik balio. Juan Marinek Aitameni ospitaleko neuroerrehabilitazio zerbitzua koordinatzen du. Kepa, los que lo hemos conocido en esta faceta de persona que se rehabilita, pues ha sido un titán. Lo ha dado todo. Lo ha dado todo, es un hombre que metódico, trabajador, incansable, quiere decir que ha estado, digamos, muy motivado, ¿no? Hacia el proceso de rehabilitación. Y eso estamos hablando de un periodo muy largo de rehabilitación y es habitual que los pacientes ante una estabilización vayan de alguna manera dejando lo que es la rehabilitación, ¿no? Disminuyendo el peso que tiene la rehabilitación en sus vidas y dándole más peso a otras, digamos, actividades que le puedan satisfacer también. Errekalde auzokoa izateak arkitekto izateko aukera ematen dizu, baina ziurrenik igeltzero izatera behartuko zaitu. Horiezek izan ziren Jose Saramago Keparen figuran elkartu zituen lanbideak eta eskuz idatzitako ohar bat eman zion Lisboako kafe batean elkarrizketa izan ondoren. Creo que eran las dos cosas, que él lo hacía todo, le gustaba hacer toda la planificación, pero luego pues el trabajo
otro tipo, planificar las cosas, pero también hacerlas. Y yo creo que los dos roles eran importantes en Kepa, se unían a él. Portugalgo Nobel sariduna Azinagan jaio zen 2000 biztanle baino gutxiago dituen herrian. Portugalgo erdialde hegoaldean dago eta izenak bide meharra esan nahi du. Kepak eta Josek arte ezberdinetako ebanista gisa ikusi zituzten euren buruak eta biek hurbilenean atzeman zuten unibertsalaren hasia. Saramagok nosbait esan zuen idatzi aurretik hitzetan zegoen musika entzuten zuela. Eta guk badakigu Junkerak airean zegoen musika irakurtzen zuela eta beharezen lekura begira harrapatzen zituela notak. La partitura, Kepa, la partitura. Eta batzuetan sorkuntza provokazioa da. Elkartzeetan aurkitzen eta gelditzen da benetako sortzaileen bizitza. Jose Ignacio Usabiaga Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren zuzendari teknikoa da. Gogoan du Keparekin elkarlanean aritzeak ekarri zuen mugarria. Kepa le gusta provocar, provocaba musicalmente a la orquesta respondía, los arreglos estaban muy bien puestos para esa ocasión, porque la orquesta no es acompañante, es de tú a tú, y eso fue una cosa difícil de conseguir, pero que se consiguió, porque recordemos que no hay letras, entonces teníamos que defender el proyecto entre todos. Baina gera gaitezen egun haietako zehetasun batean, Jose Ignaziok dioenez, egun batean, kontzertuaren erdian irrintzi bat entzun omen zen. Ez etorren publikotik, harrigarria bada ere, biolin jotzaile batek bota zuen liberatuta. Itziar Prieto berutu egin zen eta Kepari beroaldiak gustatzen zaizkio. Al final yo soy músico de música clásica, entonces, ¿qué pasa? Que está Kepa tocando y Kepa tiene una energía asombrosa y bueno, la música lo pide. Es verdad que es un ámbito serio el nuestro, entonces parece como que, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, pues dije, yo lo voy a hacer porque seguro que va a quedar genial. Y total que lo he hecho, entonces me dejé el violín, me lo bajo y me puse a echarlo. Y claro, que con la sorpresa de que Kepa pues le encantó. ¿Por qué? Pues porque es algo que se sale de lo normal y parece que se nos quita de la rigidez de la orquesta. Y al final él está con nosotros, que nos flexibiliza y nosotros también nos flexibilizamos con él, ¿no? Y al final es que es como que hay más fusión al final. O sea, me parece que era una cosa mucho más natural y más normal, que había que hacerlo. Gauza guztietan bezala, estilo desberdinak daude, baina irrintzi bat beti da garrasi zorrotz, luze eta hatz bakarrekoa. Ospakizunetan entzuten da, alaitasunaren gorazarre gisa. Baina bere jatorria, ia edozein artemotarena bezala, epikan dago. Gudu elementu gisa jaio zen, etzaia usatu nahi zuen garrasi gisa. Baiona entzun zen, gerra handiaren armistizioaren ondoren, oraindik ere hileta batzuetan entzuten da. Mekanismo simpleek eskutatzen dituzte misterio handienetako batzuk, eta erabilgarritasuna eta gaitasunak bikoizten dituzte arkitekto bihurtzen diren igeltzeroek bezala. Magiaz eta misterioz betetako hiria da Gante, Belgikako Flandes eskualdean. Kamisek erreparatu zion, Baneiken museo izan zen. Argiaren erabileragatik ezaguna den hiria ara iritsi zen 2018ko abenduan Kepa Junkeraren partiturarik gabeko trikitia. Estaba paseando tranquilamente por Gante, fijándome en todo, aprendiendo de un entorno bellísimo. Era mediodía, el mismo día del concierto, quedaban pocas horas para empezar a tocar y nada, fue muy sencillo. Me caí y hasta hoy. Kepa Junkeraren ahotsak, Radio Bilbao irratiaren ekoizpena. Zuzendaritza, Jon Egaña eta Begoña Marañon. Lokuzioa, Jon Egaña.
Ahots sintetikoaren sorkuntza eta gain begiratzea, Olaia Noboa. Soinu errealizazioa, Iratxe Sánchez eta Iñaki Mardonez. Musika koordinazioa, Josu Ortega. Izenburuaren eta kredituen lokuzioa, Iñigo Sastre. Irudia, Artakanto. Gure eskerona, Ana Alonso. Ser podcasteko zuzendariari, Kepa Junkerari, Norelis Cáceresi, EITB, Onda Vasca eta Euskadiko Orkestrari.